Hola, hola compañeros y compañeras de administración, pues estamos aquí con la continuación de lo que viene siendo fundamentos de derecho o conceptos jurídicos fundamentales. Es importante, como vimos en la clase anterior, entender que lamentablemente los seres humanos no nos sabemos comportar dentro de una sociedad. Y aunque lamentablemente somos seres racionales y seres sociales, justamente por eso no hemos sabido entender este tipo de cuestiones. El derecho no son más que las leyes. ¿Y para qué son las leyes? Pues para decirnos cuáles son nuestros derechos, nuestras obligaciones, qué es lo que debemos y qué es lo que no debemos de hacer. Ya vimos en clase anterior que hay una gran cantidad de normas que rigen nuestra conducta. La religión, si somos religiosos o estamos muy clavados, como decimos, en una religión, como tú comprenderás, también nos enseña lo que debemos y no debemos de hacer. Pero entre esas normas, las religiosas, las famosas sociales o las morales, destacan obviamente las jurídicas porque estas sí se deben y se tienen que cumplir. Estas, mientras la autoridad no se dé cuenta de lo que estamos haciendo mal, pues seremos felices. Pero el día que la autoridad se dé cuenta que estamos actuando ilegalmente, indebidamente, contrariando lo que dice el derecho, entonces ahí sí vamos a tener serios y profundos problemas. Decíamos en clase anterior, compañeros, que el derecho son leyes que regula la conducta del hombre y que de acuerdo al tipo de conducta hay una rama diferente del derecho. Por eso el día de hoy vamos a ver esas ramas o esa clasificación del derecho. Primeramente tenemos lo que viene siendo el derecho. El derecho son el conjunto de leyes. Ahí tenemos la Constitución Política, la Ley Federal del Trabajo, la Ley de Amparo, el Código Federal de Procedimientos Civiles y el Código Civil. Y me quedo corto. ¿Por qué hay tantas leyes? ¿Por qué hay tantas disposiciones legales? Porque según la actividad a la cual nos dediquemos usted y yo, va a haber una rama específica del derecho que regule esa actividad. Ejemplo, si yo soy comerciante, me dedico por tanto al comercio y por tanto puedo llegar a lo que viene siendo el acaparamiento de mercancías para esconderlas y después venderlas a un precio más alto, con ello voy a causar inflación y problemas económicos en una determinada región. Evitar estos actos indebidos, entonces el Código de Comercio, a través del derecho mercantil, es el que regula esta actividad llamada comercio. Sabemos que dentro de la sociedad hay actos ilegales, actos indebidos, que no son faltas, sino son todos unos delitos. Entonces, estos delitos, llámense robo, asalto, violación, secuestro, narcotráfico y demás cantidades de hay un derecho que lo regula. Ese es el famoso derecho penal. De esta manera, como puedes ver, según la actividad a la cual nos dedicamos, hay diferentes tipos de derecho para regular justamente esa actividad y todos actuar conforme lo marca la ley, conforme lo marca la norma jurídica. Para entender esta clasificación hay que partir de la base que primeramente tenemos lo que se conoce como el derecho público. El derecho público, compañeros, es el que regula la relación entre las personas y el gobierno. Recuerda que usted y yo hacemos constantes trámites para obtener una licencia de manejo, trámites para obtener un permiso para poder establecer una tienda o cualquier tipo de comercio, trámites, compañeros, para obtener lo del agua, en fin, una gran cantidad de trámites en donde yo, ciudadano, voy ante la autoridad para que la autoridad me dé ese permiso, me dé esa autorización, me dé esa licencia. Debido a que la autoridad tiene poder y yo no tengo poder, en ese momento puede haber una situación donde la autoridad, abusando de su poder, pues simplemente me retarde el trámite o de plano me pida que le dé dinero para que el trámite sea lo más rápido posible. Entonces, para evitar este tipo de tropelías, este tipo de anomalías, existe el derecho público, porque va a regular las relaciones entre los ciudadanos, los particulares, usted y yo, que no tenemos poder, simplemente somos ciudadanos, ante las diversas instituciones y organizaciones públicas del país, ante las diversas autoridades, con el fin de evitar que la autoridad, apoyándose en tal facultad, pueda hacer actos indebidos, actos arbitrarios en contra de los ciudadanos. Derecho público reglamenta las relaciones entre la autoridad y lo que vienen siendo los ciudadanos. De igual manera, el derecho público reglamenta la autoridad, esto que nos quede claro. Pues algún día te has preguntado, ¿quién es superior, la autoridad o la ley? ¿La autoridad está sobre la ley o la ley está sobre la autoridad? Ese problema queda claro a partir de ahora porque la ley es la que prevalece ante la autoridad. La autoridad, compañeros, al igual que usted y yo como ciudadanos, estamos sujetos a las leyes.
La autoridad será mucha autoridad, tendrá mucho poder, pero ella también tiene leyes que reglamentan cómo debe de comportarse. Cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus atribuciones. Y cuando la autoridad no actúa conforme al marco legal, conforme a la ley que regula su actividad, esa autoridad está cometiendo actos arbitrarios. Yo, ciudadano, hago valer mis derechos y entonces me amparo, promuevo un juicio de amparo que seguramente usted ha escuchado. Cuando una autoridad comete actos violatorios, actos ilegales en contra de un ciudadano, entonces el ciudadano se protege a través del llamado juicio de amparo. La autoridad, compañeros, llámese presidente de la República, gobernador, diputado, senador, presidente municipal, él está delimitado por lo que dicen las leyes. Él también debe sujetarse a lo que dicen las leyes. Nosotros los ciudadanos, conociendo leyes o teniendo una idea de lo que es una ley y lo que significa, podemos visualizar entonces si la autoridad está haciendo bien su trabajo o está haciendo mal. Y en caso de que usted esté actuando indebidamente, incorrectamente, entonces usted y yo, cuales ciudadanos, tenemos medios y recursos para defendernos de ese acto arbitrario. La autoridad, compañeros, está sujeta también a las leyes, al derecho. Un ejemplo, el presidente será muy presidente, pero él también, para poder salir del país, no lo puede hacer así tan fácilmente. Usted como ciudadanos, fíjate este comparativo, usted como ciudadanos sí podemos salir y entrar del país, suficiente tener nuestro pasaporte o y nuestra visa. Y de esta manera no tenemos ningún problema más que únicamente tener pasaporte y tener visa para poder salir e ingresar a otro país y luego regresar a nuestro país. Pues el presidente, en este sentido, dado el poder que tiene o dado la representatividad que tiene, él no puede tan fácilmente salir del país, ¿no? Él tiene que pedirle permiso a la Cámara de Senadores. Él, para poder salir del país, se entiende que va a ser por cuestiones de algún tratado, de alguna situación en especial, sea cual sea la razón, incluso de carácter personal, y se va a ausentar del territorio mexicano, él tiene que pedirle permiso a la Cámara de Senadores. Y si la Cámara de Senadores le niega el permiso, el presidente no puede salir, compañeros. Entonces, como puedes ver, la autoridad también está sujeta a lo que dice o a lo que señalan las leyes. Y la autoridad debe respetar, por tanto, esas leyes, pues ella es la que debe ser el ejemplo a seguir por parte de los ciudadanos. Derecho público reglamenta la autoridad y derecho público también reglamenta las relaciones entre los ciudadanos ante las diversas instituciones públicas para evitar justamente ilegalidades, arbitrariedades por parte de la autoridad. Complementan al derecho público el derecho privado. El derecho privado, a diferencia del público, reglamenta relaciones entre iguales, relaciones entre particulares, donde ni tú eres autoridad ni yo soy autoridad, sino que estamos en un plano de igualdad, compañeros, donde la persona con la cual yo tengo un problema o llevo un contrato o llevo un negocio, ni tú eres autoridad ni yo soy autoridad, somos ciudadanos a tabla rasa y nos encontramos al mismo nivel. Ustedes tienen muchas relaciones de carácter privado entre particulares y eso lo regula el derecho privado. Ejemplo, la relación que existe entre el arrendador y el arrendatario, es decir, entre el casero y el inquilino. Ambos son ciudadanos, ambos tienen sus mismos derechos, obligaciones, pero ambos no son superiores el uno al otro, están al mismo nivel. De esta manera, hay también la relación familiar entre los esposos. La relación entre el esposo y la esposa es una relación entre privados, solamente entre privados. Ni el esposo es autoridad, ni tampoco la esposa es autoridad, están al mismo nivel. Por tanto, estas relaciones que pueden quebrantarse porque a lo mejor hay divorcio, porque a lo mejor el esposo no quiere dar pensión alimenticia, porque a lo mejor el esposo o el padre no quiere conocer a su hijo, entonces este tipo de problemas, de conflictos entre particulares, entre personas, la reglamenta el derecho privado. Ya veremos cuáles son estas ramas del derecho privado. Ahorita tomándolo así, es el que reglamenta las relaciones entre particulares, entre persona con persona, donde ninguna de las personas, o pueden ser más de dos personas, tiene algún carácter de autoridad por lo cual pueda imponerse. Somos iguales, hombre y mujer somos iguales.
Y ante un problema que se presenta en la sociedad, pues simplemente a las dos personas se les da el mismo trato, la misma situación. Un rompimiento de relaciones entre el comprador y el vendedor, porque uno argumenta que no le ha pagado y otro argumenta que ya le pagó. Como puedes ver, es una relación entre privados, entre particulares. Y todo eso lo reglamenta el famoso derecho privado. Complementan al derecho público, al derecho privado, el derecho social. Este derecho social es un derecho muy especial, porque este derecho, compañeros, es el que ampara, más que regular o reglamentar, este derecho ampara, protege, ayuda a las clases sociales marginadas, a las clases sociales olvidadas dentro de una sociedad. Como si podemos ver a nuestro alrededor, dentro de la comunidad donde nos encontramos, pues hay personas con poco con muy poco salario, con situaciones precarias. Tenemos personas que apenas ganan el mínimo o ni ganan el mínimo. Personas que no tienen seguro social, que no tienen Infonavit, que no tienen nada. Entonces, como puedes ver, ese tipo de personas son sectores marginados. Grupos sociales que la misma ciudad ha ido haciendo a un lado. Ejemplo, los grupos indígenas. Sabemos que los grupos indígenas, por ejemplo, los famosos tarahumaras, que viven en la Sierra Tarahumara, pues difícilmente les llegan los servicios como son el internet, como son el teléfono, como son otro tipo de servicios que son propios de toda ciudad, de todo localidad donde nos encontramos. Difícilmente a esas comunidades les llegan otro tipo de servicios. Entonces, como puedes ver, son grupos marginados. Son grupos que la ciudad ha hecho a un lado consciente o inconscientemente. Otro grupo de ellos son los discapacitados. Los discapacitados, salvo su familia, que es la única que ve, pues difícilmente tenemos esa calidad humanitaria de ayudar a ese tipo de personas, que de alguna manera están desvalidas, no en el sentido de hacerlos menos, sino en el sentido de que por su discapacidad o su situación, pues tienen menos facultades, y excepcionalmente algunos no tan menos que las personas que nos decimos o nos llamamos normales. Entonces, el derecho del trabajo, el derecho social, es un derecho que trata de proteger, de amparar, de ayudar a las clases marginadas, a las clases desvalidas. Aquellas personas que de alguna manera no tienen acceso a muchos servicios o a muchas cosas como se supone debe tener todo individuo dentro de una sociedad. Este derecho, por tanto, trata de ayudar a esos grupos marginados, como creando instituciones que los beneficien y que los ayuden a solventar su situación económica. Esos grupos son, por ejemplo, los trabajadores que vamos a hablar en su momento oportuno. Un trabajador con un salario mínimo aproximadamente de 120 diarios, pues difícilmente podrá ahorrar para con el tiempo poder juntar un capitalito, no sé, unos 80,000, unos 90,000 pesos y adquirir una casa. Sabemos que es difícil dada la situación que él pueda tener esto. En consecuencia, ¿qué es lo que hace el Estado? Crea el famoso Infonavit. Y a través del Infonavit y con motivo de las aportaciones que hace el patrón, que hace el gobierno y el propio trabajador, el trabajador va incrementando su aportación y de esta manera con los años, 5, 10, 15, 20 años, forma un capitalito de 40,000, de 50,000, X cantidad, que le permite, por tanto, adquirir un terreno, adquirir un departamento, adquirir pues una vivienda para poder vivir en mejores condiciones él y su familia. Este derecho, por tanto, es el famoso derecho social. Por principio, como hemos visto, el derecho clasifica en tres: derecho público, derecho privado y derecho social. Público reglamenta las relaciones entre el particular y la autoridad, y reglamenta propiamente dicho a la autoridad. Derecho privado reglamenta las relaciones entre particulares, y al ser reglamenta relaciones es con el fin de evitar conflictos y problemas dentro de una sociedad. Y el derecho social más bien ampara, protege, ayuda a las clases marginadas o desvalidas dentro de una sociedad. Bajo esta perspectiva, vamos a ver que el derecho público a su vez comprende varios derechos. El derecho público es el que reglamenta la autoridad, a su vez comprende varios derechos o varias ramas del derecho. Una de ellas es el derecho constitucional. ¿Qué es lo que reglamenta el derecho constitucional? Su nombre lo dice, es el que estudia todo lo relacionado con la Constitución.
Recordemos que la Constitución es la ley suprema, la ley máxima de un país. Es la ley número 1. Si me permite la expresión para hacer énfasis, es la ley madre. Esa ley o de esa ley derivan todas las demás leyes. Y lo que dice la Constitución es la ley suprema, la ley máxima. Y las demás leyes son leyes secundarias, leyes reglamentarias, leyes complementarias de la Constitución. En consecuencia, una ley reglamentaria, una ley secundaria no puede contradecir a la Constitución. Porque en caso de que así fuera, sería una ley anticonstitucional. Y en consecuencia no tendría efectos o simplemente carecería de validez porque está chocando contra lo que dice la Constitución, compañeros. Un ejemplo. ¿Saben que la Constitución en su artículo 123, o al menos te lo informa a tu conocimiento, establece que la jornada máxima es de 8 horas? Es decir, el patrón no puede obligar a su trabajador a que trabaje más de 8 horas. A su vez, el trabajador no puede trabajar menos de 8 horas. La jornada máxima es de 8 horas, compañeros. Si una ley, por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo estableciera que la jornada máxima es de 10 horas, ahí hay un choque entre la Constitución que habla de 8 horas y la ley reglamentaria que habla de 10 horas. ¿Cuál va a prevalecer? La Constitución. Y la otra ley que establece 10 horas en lugar de 8 sería una ley anticonstitucional. Como se dan muchos casos similares a estos, entonces está el derecho constitucional para resolver aquellos conflictos que contradigan o que aparentemente vayan en contra de la Constitución. Porque no se olvide que la Constitución es la ley número 1, la ley suprema, la ley máxima que establece dentro de una sociedad. Y de igual manera, el derecho constitucional reglamenta y regula al poder legislativo, a los diputados y a los senadores, señalando sus facultades, sus atribuciones, sus derechos y sus requisitos, compañeros. Serás muy diputado, serás muy senador, tendrás mucha autoridad, pero hay un conjunto de leyes que regulan tus funciones, regulan tus atribuciones. Y en caso de que alguien detecte que el diputado, el senador, está contraviniendo las facultades que la Constitución le autoriza, pues bueno, a lo mismo, entenderemos que es una ley anticonstitucional, compañeros. ¿Sí? Otro derecho dentro del derecho público es el derecho administrativo. El derecho administrativo reglamenta al Poder Ejecutivo, reglamenta al presidente de la República Mexicana, que siendo él uno solo, no puede con toda la problemática que implica el país, problemas sociales, económicos, culturales, educativos, problemas de trabajo, en fin. Entonces el presidente, para poder atender este tipo de problemas a nivel nacional, crea las secretarías de Estado, Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Secretaría de Turismo, etcétera, etcétera. El presidente de esta manera, para poder atender los problemas que implica manejar y administrar un país, se apoya en las secretarías de Estado. Y de esta manera es como el derecho administrativo regula a este poder, señalando qué atribuciones le corresponden a la SEP, señalando qué atribuciones le corresponden a la Secretaría de Salud, señalando en términos generales cuáles son las facultades que tiene el presidente. Y a través de estas ramas del derecho se mantiene la división de poderes, porque en el derecho constitucional se le dice al Poder Legislativo cuáles son sus facultades y sus atribuciones. Y a través del derecho administrativo se le dice al presidente o al Poder Ejecutivo cuáles son sus funciones y cuáles vienen siendo sus atribuciones. Y en caso, un ejemplo, que el presidente expidiera una ley, es decir, que la redactara, no tanto que la firmara, sino que la redactara, sería obviamente una ley anticonstitucional. Porque esa facultad solo le corresponde al Poder Legislativo. Quien elabora las leyes es el Poder Legislativo. Quien las ejecuta y quien se compromete a que se cumplan y a que se lleven a cabo es al Poder Ejecutivo. Entonces, ve la diferencia entre un poder y otro poder. Y precisamente para evitar estos conflictos entre las autoridades, hay un derecho constitucional y hay un derecho administrativo. Si entre las personas como somos usted y yo tenemos problemas,
Ahora, imagínate si hubiera problemas como sí los hay entre las diversas autoridades. Entonces, para que estos problemas no lleguen a magnificarse y conviertan al país pues en una crisis, en una inestabilidad política, de antemano el derecho le dice a cada uno de ellos, a ver, esto es lo tuyo y esto es lo tuyo. ¿Quién no está haciendo lo suyo en base a lo que dice la ley, no en base a lo que tú digas? Si la ley dice que tú, presidente, estás facultado para ello, entonces el legislativo está mal. Si al revés, la ley dice que el legislativo está facultado para tal función y el ejecutivo lo quiere hacer, entonces quien está mal es el ejecutivo. Ve la importancia de conocer estos derechos, porque ustedes como futuros administradores, pues están sujetos a una gran cantidad de autoridades federales, autoridades estatales, autoridades municipales. Están sujetos a inspecciones que diga el inspector, y que el inspector a veces, con tal sacarte, como dicen por ahí, una mordida, un billetote, pues te empieza ahí a decir que estás mal en esto, que estás mal en aquello, que no has cumplido con las disposiciones administrativas, legales, etcétera, etcétera. Entonces usted como buen administrador, al menos al tener una noción de lo que es el derecho y todo lo que regula el derecho, pues sabrá defenderse independientemente que su abogado pues podrá mejor defender, pero al menos usted sabe de qué se trata, de qué están hablando. No va con los ojos cerrados ni con los oídos tapados, y entenderá entonces y sabrá si su abogado está actuando correctamente o está actuando indebidamente, compañeros. Además del derecho constitucional y el derecho administrativo está el derecho procesal, porque ustedes y yo sabemos que hay tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El poder judicial son los jueces, son los tribunales, son los juzgados. Aguas, porque cuando estamos en clase presencial yo pregunto a los alumnos y siempre me sacan que el poder judicial es la policía judicial, que son los agentes judiciales. No, nada tiene que ver los agentes judiciales o agentes ministeriales con el poder judicial. El poder judicial está conformado por los tribunales, por los jueces, está conformado por los juzgados, compañeros. Y a nivel federal está la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al final es un tribunal, que al final es un juzgado. Pero como es el juzgado número uno o el máximo tribunal en nuestro país, pues para poderlo diferenciar de los juzgados civiles familiares, les dan el título de Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y este poder se encarga de resolver los conflictos dentro de una sociedad. Ya no estamos en la etapa de ojo por ojo y diente por diente, la ley del talión. Ya no estamos en una sociedad en donde se impone el más fuerte, no. Aquí nadie va a decidir sino un tercero en discordia. Si tenemos un problema donde no nos ponemos de acuerdo, donde mi vendedor dice que el vendedor me dice que no le he pagado, y yo compruebo que ya le pagué, entonces aquí no se trata de ver quién es el que más grita o quién golpea al otro, sino que hablamos que como personas civilizadas ir ante un tribunal y que el tercero en discordia, experto en leyes, experto y conocedor en leyes, y en base a las pruebas que ofrecemos las partes, él decida a quién le asiste la razón, emitiendo una sentencia de carácter obligatorio en donde condena a uno y vamos a decir que absuelve al otro, donde le da la razón a uno y al otro no le da la razón conversa. De esa manera, el derecho procesal tiene por objeto reglamentar al poder judicial, a los jueces, a los tribunales, y de igual manera establecer los procesos para resolver los conflictos dentro de una sociedad. Como puedes ver, compañero, los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, que son las máximas autoridades en nuestro país, están también reguladas por el derecho. Son las leyes las que regulan a la autoridad, y no la autoridad es la que regula a las leyes, compañeros. Derecho administrativo, poder ejecutivo; derecho procesal, poder judicial; y derecho constitucional al poder legislativo, compañeros. ¿Sí? Dentro del derecho público también tenemos al famoso derecho penal. El derecho penal, compañeros, es el que reglamenta lo que son los delitos, lo que son los delincuentes, las penas y las medidas de seguridad.
Lamentablemente no hemos aprendido a vivir en sociedad. Aunque no somos todos, afortunadamente, pero sí una gran parte, no han entendido ni han comprendido este significado. Y por tanto, ese tipo de conductas que atentan contra la vida de las personas, contra su integridad física, lesionándolas, hiriéndolas, causándoles algún daño físico, una herida, un balazo, por así decirlo, se le tiene que castigar. No se puede considerar nada más como una falta administrativa y con un perdone usted, discúlpeme. Para evitar que se sigan cometiendo estas tropelías, entonces hay un derecho penal donde reglamenta todos los delitos, los tipifica. De tal suerte que todas aquellas personas que caen en esa situación, pues son delincuentes. Y este derecho también reglamenta cuáles son las sanciones, las penas y las medidas de seguridad. 5 años, 10 años, 20 años, 40 años, según lo que diga la ley. Si la ley sanciona un delito con 20 años, son 20 años. Y el juez no puede ir más allá de esos 20 años porque la ley así lo establece. Salvo que se trate de varios delitos en donde en consecuencia a la persona se le juzga por varios delitos y no solamente por un delito. De esta manera, el derecho penal reglamenta y regula todo lo vinculado con los actos ilícitos. Todo lo vinculado con los delitos. Delitos que van desde los famosos delitos contra la integridad física de la persona, el asalto, el robo con violencia, con veros, el secuestro, hasta lo que viene siendo delitos contra el patrimonio de las personas. La verdad es que afectar físicamente a la persona, afectamos su patrimonio. Como son, entre otros muchísimos casos, el fraude, como son la estafa, en donde a través de estos delitos se comete o se afecta el patrimonio de una persona. Además del derecho penal tenemos el derecho internacional público, converso. El derecho internacional público, fíjate bien, internacional público, es el que reglamenta las relaciones entre los países, entre las autoridades de diversos países. Así como las personas, usted y yo tenemos relaciones en la sociedad, nos vinculamos con el vecino, nos vinculamos con los compañeros de trabajo, con los compañeros de escuela. Los países también se vinculan y se relacionan entre ellos. México tiene relaciones a nivel mundial con todos los países de América, con Estados Unidos y Canadá. México, igual que cualquier otro país, tiene relaciones con Europa, con Asia, con Sudamérica, con Latinoamérica, converso. De esta manera, con motivo de estas relaciones puede haber problemas entre los países. Si entre las personas, entre usted y yo, tenemos problemas, es obvio que entre los países también va a existir una gran cantidad de problemas. Ya los hemos visualizado hace un par de meses, unos par de días, antes de la pandemia, durante la pandemia, Estados Unidos y China se traían, como decimos coloquialmente, del chongo. Incluso se llegó a pensar que con esto determinado iba a haber una guerra entre ambos países. Luego pasa el conflicto entre Estados Unidos con Corea del Norte. De repente las relaciones se hacen muy tensas, muy pesadas. Se corre el riesgo de que algunos de estos países deje el diálogo, deje la negociación para llegar a las armas. Toda la intención de este derecho internacional público es fijar leyes, normas que rijan la relación entre esos países. Y en caso de conflicto, resolverlos para evitar un conflicto bélico, evitar una guerra, y de esa manera darle solución a los problemas entre los países. Los países también tienen problemas entre ellos, económicos, culturales, políticos, sociales, bélicos y demás cuestiones. Justamente en estos días, tú ya sabes que allá en Asia, en lo que es la parte de Europa Oriental, se ha dado un problema entre lo que viene siendo dos países asiáticos. Y esto a su vez puede evitar en otros conflictos más fuertes entre los países. Para evitar esto y para decir qué le corresponde a cada país, tenemos el derecho internacional público. Complementan al derecho internacional público el derecho internacional privado, abusados. Son dos derechos internacionales. Nada más que uno es el público y el otro es el privado. Público porque reglamenta las relaciones entre dos países. Y privado son las leyes que reglamentan la relación entre el gobierno de un país,
con el ciudadano o los ciudadanos de otro país, compañeros. Entonces, fíjate bien esta situación que se presenta constantemente en el mundo con motivo de la famosa migración. Así como Estados Unidos sufre la migración de mexicanos y de latinoamericanos en busca del sueño norteamericano, y como no tienen papeles, lo quieren hacer ilegalmente, entonces se crea una relación entre el gobierno de un país con los ciudadanos de otro país. La Border Patrol o Patrulla Fronteriza de Estados Unidos se encarga de vigilar, de cuidar que la frontera no pasen los extranjeros, en este caso mexicanos y latinoamericanos, ilegalmente. Pero que tú bien sabes, muchas veces son detenidos en su intento, en su deseo de llegar a Estados Unidos. En ese momento comprenderás que se da una relación entre el gobierno norteamericano a través de la patrulla fronteriza con ciudadanos mexicanos o guatemaltecos que son detenidos justamente en territorio de Estados Unidos. La relación, por tanto, es gobierno norteamericano con ciudadanos guatemaltecos, ciudadanos hondureños, ciudadanos mexicanos. Y si ya de por sí la autoridad pública puede ejercer actos arbitrarios en contra del ciudadano, pues imagínate. Ahora, la autoridad, compañeros, de un país poderoso como Estados Unidos, pues fácilmente nos puede hacer a un lado en cuanto a nuestros derechos. Fácilmente o difícilmente podemos convencerlo pues que tenemos iguales de derechos. Entonces, para evitar estos problemas que con el tiempo pueden convertirse en problemas entre países, vamos a darle una solución a través del derecho internacional privado, el cual va a reglamentar las relaciones entre el gobierno de un país con los ciudadanos de otro país y tratar de mantener un equilibrio para que la persona que es detenida en territorio extranjero pues también tenga las mismas garantías, los mismos derechos y no se cometan abusos sobre pretexto de un delito, sobre pretexto de que haya cometido algo indebido. Para evitar este tipo de situaciones, ahí tenemos el famoso derecho internacional privado. Resumiendo, jóvenes, el derecho público está conformado por derecho constitucional, derecho administrativo, derecho procesal, derecho penal y los dos derechos internacional público e internacional privado. Con eso terminamos la parte del derecho público. Ahora, la otra rama del derecho es el derecho privado. El derecho privado es el que reglamenta las relaciones entre iguales, entre personas en igualdad de circunstancias, donde ni mi contraparte es autoridad, ni yo tampoco voy a ser autoridad. Entonces es una relación entre iguales, entre personas de la misma situación, de la misma condición. De esta manera tenemos lo que viene siendo el famoso derecho civil, compañeros. Dentro del derecho privado tenemos el derecho civil. El derecho civil reglamenta las relaciones íntimas, personales, privadas que tenemos las personas dentro de una sociedad, compañeros. Así como tenemos relaciones públicas, nos vinculamos con pues todo lo que es el exterior, también tenemos relaciones privadas que solamente son eso, privadas, íntimas, personalísimas de las personas. La relación entre los esposos es una relación íntima, solo los esposos saben y conocen sus problemas y nadie puede meterse en sus problemas, porque la relación entre los esposos es personalísima y solo entre ellos se resuelven, etcétera. Claro, si hay actos violentos, actos de agresión de un cónyuge a otro cónyuge, bueno, ya entraríamos al derecho penal. Pero con personas civilizadas, se supone que los conflictos entre personas, por ejemplo, el matrimonio, se resuelven a través de la ley. Cuando tienen un divorcio, pues ambos cónyuges van a querer que se queden los hijos con él. Les va a ser un peleadero, como decimos por ahí coloquialmente, entre que son mis hijos, se van conmigo, no, pero también son míos y se quedan conmigo. Para evitar ese tipo de conflictos, o al menos darle solución, está el famoso derecho familiar, compañeros, ¿sí? ¿Qué pasa cuando un padre de familia o un jefe de familia fallece y no deja testamento? En consecuencia, dejó casas, dejó dinero, dejó coches, y obviamente todos los que se sienten herederos, desde los hijos hasta los sobrinos, inclusive hasta los mismos papás del que falleció, van a reclamar que tienen derechos y que les corresponde
si bien no toda la herencia que dejó la persona, sí al menos una gran parte de esa herencia. Son problemas, por tanto, que se resuelven dentro del derecho civil, compañeros. Y usted y yo tenemos relaciones privadas, íntimas, que muchas veces pueden quebrantarse, y para regular este tipo de situaciones tenemos al famoso derecho civil. Dentro del derecho civil, compañeros, está el derecho familiar, y el derecho familiar reglamenta, su nombre lo dice, todos los problemas y situaciones que presentan con motivo de la familia. Que la tutela, que la patria potestad, que la adopción, que el parentesco, compañeros, que tantas y tantas cosas, ahí tenemos al derecho civil, ¿sí? Además del derecho civil, tenemos al derecho mercantil. Este derecho podría conocerse como el derecho comercial, porque es el que reglamenta al comercio, de ahí el nombre de comercial. Pero por razones X se ha mantenido el nombre de derecho mercantil, que tampoco decir que esté mal. Yo me refiero a comercial porque como será más explícito, más fácil de entender que es el derecho mercantil. Derecho mercantil o derecho comercial, como le quieras tú llamar, aunque el término correcto, el que más se ha manejado, es mercantil, son leyes que reglamentan al comercio y a los comerciantes. Sabemos que el comercio es una actividad de intermediario, donde yo al productor, a la empresa, le compro su producto y establezco un centro, un local en donde al consumidor le vendo ese producto. Yo no fabrico nada, yo no elaboro nada. Yo, comerciante, lo único que hago es comprarle al fabricante su producto, obviamente a un costo más bajo, y se lo ofrezco al consumidor, quien a su vez se ve beneficiado, porque imagínate tener que ir a las instalaciones de Alpura para ir a comprar un litro de leche, luego trasládate donde está la aceitera, X aceitera, para comprar un litro también de aceite, luego me tengo que trasladar a la fábrica de Bimbo para comprar un pan, pues es completamente imposible. Entonces, ¿qué es lo que hace el comerciante? Aprovecha esta situación, pone un centro comercial, le compra al productor y se la vende al consumidor. Claro, con una gran ganancia. Yo a Plumas Big le compro 1000 plumas y le pido precio. Entonces, como dice, bueno, como acabas de comprar 1000 plumas, 2000, 3000, 5000 plumas, que no es nada más una plumita, pues te los voy a vender a $1 cada pluma, por decir algo. Yo, comerciante, no la vendo $1, no, pues sería muy tonto venderla, pues no le saco ninguna ganancia. Entonces la puedo vender a 1.50, también la puedo vender a $2, también la puedo vender a 2.50, incluso hasta 3. Y con el fin de que el comerciante no abuse del consumidor, entonces el derecho mercantil reglamenta y establece cómo se debe llevar a cabo el comercio, compañeros. Dentro del derecho mercantil se estudian las sociedades mercantiles, las empresas, la SA, sociedad anónima, sociedad anónima de capital variable, sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad cooperativa, que son las formas que adoptan las empresas para poder funcionar dentro de una sociedad. Detrás del nombre comercial hay un nombre, compañeros, que viene siendo el nombre propio de lo que es ese grupo. El derecho mercantil, por tanto, reglamenta los títulos de crédito, las acciones, las obligaciones, el pagaré, el cheque, que son los instrumentos fundamentales a través del cual los comerciantes realizan el comercio. Bajo esta perspectiva, el derecho mercantil es muy amplio, es muy complejo y se aplica principalmente dentro de las sociedades o dentro de las empresas donde usted a futuro va a trabajar. He aquí la importancia de conocer un poquito de derecho, compañeros. Porque a través de estos derechos, o de estas clasificaciones del derecho, usted conoce más o menos en qué consiste el derecho y en qué partes o en qué temas usted tiene que conocer derecho como administrador, independientemente que tengas o no tengas jurídico dentro de tu empresa. Derecho mercantil, por tanto, va a regular al comercio, a los comerciantes y a los actos de comercio. Tenemos ahora el derecho social. Ya hemos visualizado que el derecho social es el que ampara, el que protege a las clases desvalidas. Una de esas ramas del derecho social es el derecho del trabajo, o también llamado derecho laboral, compañeros. Este derecho, su nombre lo dice, tiene por objeto mantener el equilibrio entre el patrón y el trabajador.
tratando de que el trabajador obtenga los mejores y mayores beneficios posibles, sin afectar obviamente al patrón. Y como entre ellos hay diferentes intereses, como te dije al principio, yo patrón quiero que mi trabajador labore 10, 12, 14, 16 horas. Yo patrón, pues quiero que mi trabajador labore labore 10, 12, 14 horas. Y además le voy a ofrecer el mismo costo, el mismo pago de 102, 120 pesos su salario. Pero yo trabajador, a su vez voy a querer no trabajar 8 horas, sino trabajar solamente 6 horas. Es más, que mi jornada de trabajo no sea de lunes a viernes, sino que sea de lunes a jueves. De manera que yo descanso el sábado, el viernes, el sábado y el domingo, 3 días de descanso. Para evitar este tipo de conflictos entre las personas está el famoso derecho de trabajo o derecho laboral. Mira patrón, ni tú 10 horas, mira trabajador, ni tú 4 horas. Los dos, les guste o no les guste, son 8 horas. Y con eso se trata de proteger al trabajador. Sabes que a través del derecho al trabajo se reglamentan lo que son las prestaciones, el aguinaldo, las utilidades, la indemnización, la prima de la antigüedad y una gran cantidad de figuras que debemos de apoyar al trabajador que muchas veces desconoce de todo esto. Esa es justamente la intención del derecho del trabajo. Proteger, amparar, ayudar a los trabajadores, creando instituciones como son el FONACOT, como son el Infonavit, como son el IMSS, el ISSSTE y demás instituciones para que el trabajador pueda mejorar sus condiciones de vida, sus condiciones laborales y pueda tener un mejor acceso a todo ello. Otra rama del derecho social es el derecho agrario. Si el obrero está desamparado, con mayor razón está desamparado el campesino, el ejidatario, el pequeño propietario. Entonces hay un derecho que también los trata de amparar, los trata de proteger. El derecho es el derecho agrario, conjunto de leyes que reglamentan al campo, a los campesinos, que reglamenta todo lo vinculado con lo que viene siendo la ganadería, lo que viene siendo la agricultura y demás cuestiones, velando y cuidando por los intereses de los campesinos. Insisto, si ahora el trabajador vive con muchos problemas y a veces con bajas prestaciones o bajos salarios, si esto pasa en la ciudad, imagínate que no pasa en el campo, donde el ejidatario, donde el peón, donde el propietario tiene problemas con veros en un momento determinado. Para eso está el famoso derecho agrario. Estas ramas que acabamos de ver son las más importantes, las que más se llevan a cabo, las que más tú como futuro administrador debes de conocer. Para que tengas una noción cómo se maneja la sociedad a través del derecho o cómo el derecho maneja la sociedad a través de las leyes. Lamentablemente el sueño de la anarquía, donde no queremos autoridad, no queremos leyes, es un sueño irrealizable, imposible de llevar a cabo. Seguimos siendo egoístas, seguimos siendo personalistas, y como decíamos por ahí, de que se muera mi abuelita a que me muera yo, pues que se muera mi abuelita. Entonces digo, de que mi vecino se quede con esto, pues mejor yo me quedo con él, al cabo que el vecino tiene mucho. Sin embargo, y a pesar de los principales ramas del derecho constitucional, procesal, administrativo, penal, procesal, internacional público, internacional privado, dentro del derecho público, a pesar del derecho civil y mercantil dentro del derecho privado, y el derecho laboral y el derecho agrario dentro del derecho social, tenemos otro tipo de actividades que también son reguladas por el derecho. Tenemos, por tanto, un derecho fiscal, un derecho notarial, un derecho electoral, un derecho municipal, un derecho registral, un derecho marítimo, un derecho de la seguridad social, y párale de mencionarlos. Pasa una cosa similar como en medicina. Tú sabes que hay médicos generales, pero entre los médicos generales están la especialidad. Entre otros ellos, el ginecólogo, el geriatra, el pediatra, el urólogo, cuántas personas o cuántos profesionistas para atender enfermedades del cuerpo humano, pero ya especializados sobre una determinada, que el corazón, el cardiólogo, que el cerebro, el neurólogo, que el niño, pues el pediatra, que el viejito, pues el geriatra.
que los estados depresivos, como son justamente la depresión, como son otro tipo de enfermedades mentales, pues entonces está el tanatólogo, el psicólogo, inclusive el psiquiatra. El derecho fiscal es el que regula los ingresos del Estado. Sabemos que el Estado, consuelo lo vas a ver, cobra a través de impuestos, a través de derechos a la gente para que de esta manera el Estado pueda solventar sus gastos. Tenemos el derecho notarial, vaya la redundancia, el de los notarios públicos, porque ellos tienen de fe pública y nosotros podemos pedir que ellos autentifiquen un documento, y los notarios de por sí son caros. Pues imagínate si no les fijamos una tabla de aranceles para que en base a esa tabla ellos determinen el monto a cobrar a sus clientes. Hay que también regularlos. El derecho municipal, sabemos que la célula base de la sociedad es el municipio, por tanto hay que cuidar al municipio, hay que tener y procurar que el municipio esté bien. Tenemos el derecho registral, el del ejercicio público de la propiedad y el comercio, el derecho marítimo y muchos más. Entonces, como puedes ver, para efectos de clase ya tenemos, como decimos por ahí, una embarrada de lo que es el derecho y las diversas áreas que regula y que reglamenta. Y tú como futuro administrador no debes de ser ajeno, y que más o menos conozcas y sepas cómo se mueve este mundo de instituciones, este mundo de leyes, y en un momento determinado puedas tú pues saber que tu abogado, tu contador no te engañan, porque tienes la idea de qué es lo que están tramitando, están llevando a cabo. Con esto, jóvenes, pues terminamos nuestro curso, y la primera parte, de entre 8 días tenemos un examen. Nos manejamos de la siguiente manera: de las 8 a las 8:30 te van a aplicar el examen por parte de la escuela. Son 15 preguntas de opción múltiple para que esta manera vayas contestando y resolviendo. Es decir, viendo la pregunta y contestando. El examen está programado por 30 minutos, entonces, compañeros, tienes que estar puntualito para que puedas iniciar bien el examen. Porque entras a las 8:15, 8:20, a lo mejor el examen ya va en la pregunta 8, la pregunta 9, y pues te da por no contestadas o por mal contestadas y puedes tener problemas. Después nos conectamos a Zoom o después damos clase, y de esta manera continuamos con nuestro curso. Entonces, el examen abarca los temas que hemos visto hasta aquí, hasta donde está esto de las ramas, diversas ramas del derecho. Nos vemos pues, y pues tu tarea ahorita es que estudies, que sigas viendo lo del diario oficial, me sigas reportando lo del diario oficial, me sigas reportando los cambios de leyes, y estemos al tanto de todo esto. Suelta tu examen y nos vemos dentro de 8 días después del examen para ver cómo seguimos.